Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de impulso nervioso. Cuando una neurona tiene que comunicarse con otra neurona o con un órgano efector, como un músculo, lo va a hacer mediante un proceso conocido como impulso nervioso. Ese impulso nervioso se genera por medio de un potencial de acción. ¿Qué significa esto? Un cambio en la polaridad de la membrana de la neurona que se va transmitiendo a lo largo de todo el axón. ¿Qué ocurre? Analicemos esta imagen. Tenemos la membrana de esta neurona. Esta es la bicapa lipídica y observemos que tenemos una serie de canales que le dan permeabilidad a esa membrana. La diferencia electroquímica entre el citoplasma de la neurona y el medio extracelular genera que haya lo que se conoce como una diferencia de potencial a ambos lados de la membrana. ¿Qué quiere decir? Que si de manera empírica yo pongo un microelectrodo acá y otro acá y hago la diferencia y analizo el potencial, voy a encontrar que hay una diferencia de menos 70 milivolts. ¿Qué quiere decir? Que el lado interno de la membrana es más negativo con respecto al lado externo. ¿Por qué? Justamente por esta asimetría en la distribución de bioelementos y biomoléculas entre el citoplasma y el medio extracelular. En el medio extracelular vamos a encontrar 10 veces más sodio, como así también cloro, mientras que en el medio intracelular vamos a encontrar 30 veces más potasio, como así también un montón de aniones orgánicos como proteínas y el propio ADN que generan que este citoplasma tenga esta carga negativa. En una célula en reposo, ¿qué quiere decir? En ausencia de estímulos, esta diferencia de potencial es de menos 70 milivolts, negativa en el lado interno. Observemos de vuelta en esta imagen que lo que encontramos o lo que he representado son lo que se conocen como canales de fuga para el potasio, que están permanentemente abiertos, canales dependientes de voltaje para el potasio, canales dependientes de voltaje para el sodio y finalmente la bomba sodio-potasio. Esta bomba, que recordemos que va a sacar en contra de su gradiente de concentración 3 sodios y meter en contra de su gradiente de concentración 2 potasios, también es fundamental para el mantenimiento del potencial de reposo de estos menos 70 milivolts. Cuando llega un estímulo al soma de la neurona, esta va a realizar un par de cuentas que vamos a ver en otro video, para finalmente llevar una información a esta porción que se conoce como cono axónico de la neurona. Si la cuenta que sacó el soma de la neurona permite que se abran canales de sodio y que el sodio empiece a ingresar a favor de su gradiente de concentración al citoplasma, lo que va a ocurrir es que la membrana va a empezar a despolarizarse. ¿Qué quiere decir? Va a disminuir su diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque estoy metiendo cargas positivas. Entonces ya no va a ser de menos 70, va a ser mayor. ¿Qué es importante ver acá? Que yo necesito que cuando llegó el impulso nervioso acá, al cono axónico, y se abrieron estos canales de sodio, se abran una X cantidad que permita que la despolarización sea superior a menos 55 milivolts. Eso se conoce como la ley del todo o nada. ¿Qué significa? Yo necesito que el impulso tenga tal fuerza que permita que supere un umbral de menos 55 milivolts. Si lo supera, se va a abrir todos los canales de sodio que haya y va a propagarse el impulso nervioso. Pero si no se supera este umbral, la neurona vuelve a cero. Y acá no ha pasado nada. Supongamos que se abrieron suficientes canales de sodio y yo superé estos menos 55 milivolts. Al abrirse todos los canales de sodio que haya, va a subir tiqui 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 y va a seguir despolarizándose. ¿Hasta cuándo? Hasta aproximadamente unos 40 milivolts positivos. ¿Qué quiere decir? Esta es la despolarización. Cambió el potencial de membrana. Ahora es positivo en la cara citoplasmática y negativo en el medio extracelular. Cuando llegamos a estos más 40 milivolts, se van a cerrar estos canales dependientes de voltaje para el sodio y se van a abrir los canales dependientes de voltaje para el potasio. Y de esta forma van a empezar a salir los cationes de potasio. Estoy sacando cargas positivas. Al sacar cargas positivas, lo que voy a hacer es empezar a lo que se conoce como repolarizar a la membrana de la neurona. ¿Qué quiere decir? Que paulatinamente va a empezar a cambiar nuevamente la diferencia de potencial, volviéndose positiva afuera y negativa adentro. La cuestión acá es que como salen tantos potasios por el canal dependiente de voltaje que está abierto, pero al mismo tiempo también estoy perdiendo potasio por los canales de fuga del potasio, que no voy a llegar a mi potencial de reposo, sino que inclusive lo voy a superar.
hasta llegar a menos 90 milivolts y eso se conoce como hiperpolarización. ¿Hasta cuándo ocurre? Hasta que se cierra el canal dependiente de voltaje para el potasio y la bomba sodio-potasio restablece el potencial de reposo en menos 70 milivolts. Acá muy rápidamente les quiero decir que puede ocurrir un periodo que se conoce como periodo refractario, donde los canales de sodio se inactivan. ¿Qué quiere decir? Que estando cerrados no son sensibles al voltaje. Entonces, por más que estén llegando impulsos, en este periodo refractario no se va a producir despolarización ni por lo tanto no va a haber transmisión de impulso nervioso. Eso es un periodo muy cortito durante la repolarización, que luego se vuelven a activar estos canales dependientes de voltaje para el sodio y ya queda la neurona disponible para recibir nuevos estímulos. Esto en las neuronas amielínicas ocurre en cada punto del axón, pero en aquellas neuronas que tienen vaina de mielina secretada por oligodendrocitos en el central o por las células de Schwann en el periférico, lo que va a ocurrir es que todos estos canales van a estar localizados en estos puntos conocidos como nódulos de Ranvier. ¿Qué es lo que permite esto entonces? Que la despolarización no tenga que ir punto por punto a lo largo del axón, sino que vaya produciendo saltos entre los nódulos de Ranvier amielínicos. Y de esta forma aumento la velocidad del impulso nervioso que termina, por un lado, autopropagándose, porque la despolarización acá genera la despolarización acá, como así también se autorrefuerza, permitiendo que en neuronas que son muy largas llegue el impulso con la suficiente fuerza hasta el punto final de ese axón. Para terminar con esto, chicos, les quería comentar que justamente algunos anestésicos, como la lidocaína, trabajan bloqueando los canales dependientes de voltaje para el sodio, porque es justamente de esta forma en aquellas neuronas que tienen la capacidad de procesar las sensaciones dolorosas, donde yo bloqueo estas sensaciones porque no hay transmisión del impulso nervioso y genero el efecto anestésico. Con esto terminamos. Nos está quedando por ver lo que pasa a nivel del soma, esta sumatoria de la que yo les hablaba, como así también lo que pasa a nivel del teledendrón durante la sinapsis, que serán otros videos. Nos vemos. Hola chicos, en el video anterior vimos cómo se propagaba el impulso nervioso a lo largo del axón. Ese fenómeno se conoce como respuesta activa propagada y tiene una serie de características. Primero, la amplitud de la despolarización. Recordemos que pasamos de menos 70 milivolts en el estado de reposo a más 40 milivolts en el pico de la despolarización. Por lo tanto, tenemos una amplitud de casi 110 milivolts. Otra de las características es que respondía a la ley del todo nada. El estímulo lo que generaba es una despolarización hasta un umbral. Si no alcanzaba el umbral de los menos 55 milivolts, no se despolarizaba el axón. Si superaba ese umbral, se despolarizaba. Entonces, ¿de qué depende la intensidad de un estímulo? Pues en el caso de la respuesta activa propagada, la intensidad de un estímulo se manifiesta en la frecuencia con la que se producen esas despolarizaciones, no en su amplitud. Y la otra característica es que esta respuesta puede recorrer distancias muy largas. Pensemos en una neurona que va desde nuestra médula espinal a la punta de nuestra mano. Por lo tanto, una distancia larga. Ahora bien, eso es lo que ocurre a nivel del axón. Pero ahora vamos a analizar lo que ocurre a nivel del contacto entre dos neuronas. En este caso en particular, que esta información entre neuronas, esta comunicación especializada, se conoce con el nombre de sinapsis. Este tipo de comunicación especializada puede ser de dos tipos. O bioeléctrica, en el caso de que la neurona presináptica esté en contacto con la membrana de la neurona postsináptica mediante canales especializados o uniones especializadas conocidas como uniones GAP. ¿Qué significa esto? Que cuando llega el impulso nervioso, la despolarización a la membrana presináptica, por medio de estas uniones especializadas van a circular iones que van a generar luego una despolarización a nivel de la neurona postsináptica. Decimos que ambas células están continuas porque estas dos membranas entran en contacto mediante las uniones especializadas GAP o uniones nexus. Hay otro tipo de sinapsis que es la sinapsis química. Lo que ocurre es que las neuronas no están continuas, sino que están contiguas. La membrana presináptica nunca entra en contacto con la membrana postsináptica, sino que hay un espacio en el medio que puede ser de hasta 20 nanómetros, conocido como hendidura o espacio sináptico. ¿Cómo pasa la información de un lado a otro? Por medio de neurotransmisores. Cuando llega el impulso nervioso a través del axón, lo que va a generar a nivel del teledendrón del axón es la apertura de canales de calcio
dependiente de voltaje. Eso genera una entrada masiva de calcio, que lo que va a generar es que estas vesículas que están cargadas con neurotransmisores que se encuentran en el teledendrón se fusionen con la membrana y de este modo liberen los neurotransmisores al espacio sináptico. Una vez que estos neurotransmisores son liberados, van a ir a receptores especializados en la membrana de la neurona postsináptica, plac y plac. Y acá esto va a determinar dos tipos de sinapsis diferentes. En las sinapsis metabotrópicas, lo que ocurre es que el neurotransmisor, al contactar con el receptor, desencadena la activación de un segundo mensajero, como puede ser el AMP cíclico, y esto es lo que va a determinar la apertura de un canal para que ingrese un determinado ion. En las sinapsis ionotrópicas, el receptor mismo está asociado al canal. Entonces, cuando el neurotransmisor lo contacta, el canal se abre, permitiendo la entrada del ion. Una vez que el neurotransmisor cumplió su función en el receptor, puede sufrir distintos efectos. O bien puede ser recapturado por el teledendrón, por endocitosis, o bien puede difundir al espacio sináptico, o puede ser recapturado por células de la glía, o puede ser degradados por enzimas que hay en el espacio sináptico y en sus alrededores. Entran iones al interior de la dendrita, de la célula postsináptica. ¿Qué ocurre? La respuesta pasiva local. En este caso se van a producir despolarizaciones de menor amplitud que van de los 0,1 a los 10 milivolts. Y otra de las características que tiene esta respuesta pasiva local que está ocurriendo en la célula postsináptica o en los receptores sensitivos es que ahora sí la intensidad del estímulo va a depender de la amplitud de la despolarización dentro del rango que ya habíamos hablado. Y también esta despolarización es pequeña, es cortita. Ahora, ¿cómo va a ser esa despolarización? Va a depender del ion que ingrese. Si ingresan iones positivos, calcio, sodio, va a aumentar la despolarización. Por lo tanto, se va a producir una señal pasiva excitatoria, porque estoy aumentando la despolarización, que cuando llegue al cono axónico va a transmitir ese impulso nervioso. Y eso se conocen como PEPs, señal pasiva excitatoria postsináptica. Pero si lo que ingresan son aniones, como por ejemplo cloro, yo lo que hago es hiperpolarizar la membrana, es decir, volverla más negativa todavía. Por lo tanto, el estímulo es inhibitorio y se llaman PIPs, señales pasivas inhibitorias postsinápticas, ambos tipos de respuesta pasiva local. Una neurona tiene de 10.000 a 15.000 sinapsis. Entonces, al final, ¿qué hace? ¿Me despolarizo o no me despolarizo? Va a depender de la integración sináptica que realiza el soma de la neurona. La neurona va a ser una suma algebraica. Va a ver cuántos PEPs tiene y va a ver cuántos PIPs tiene. Si ganan los PEPs, el cono axónico se despolariza, se transmite el impulso nervioso. Si ganan los PIPs, el cono axónico no se despolariza, es más, todo esto se hiperpolariza, por lo tanto no hay transmisión del impulso nervioso. Eso habrá que evaluarlo en cada caso. Con todo esto integramos de alguna forma todo lo que son los mecanismos celulares que permiten la transmisión de la información a nivel del sistema nervioso. Nos estamos viendo.